Hola amigos y bienvenidos a este video en el cual vamos a analizar la carta natal del piloto de Fórmula 1 argentino Franco Colapinto. Antes que nada tengo que agradecerle a mi colega Juan Cruz Sirius, quien posteó un poco en las redes sociales que él se había comunicado con la familia Franco Colapinto, con el padre creo que era, y le había preguntado la hora de nacimiento, porque obviamente teníamos el día de nacimiento pero no la hora. Y el padre dijo que Franco Colapinto había nacido alrededor de pasadas las 6 de la tarde. Juan Cruz hizo una carta, levantó la carta para las 6 de la tarde. Yo creí que tenía un poco más de sentido levantarla para las 6:30, porque cuando alguien dice pasadas las 6 de la tarde, digamos, si hubiera nacido 6 en punto, probablemente hubiera dicho nació a las 6 en punto. Así que creo que debe haber estado más cerca de 6:30 que de las 6. Franco Colapinto nació exactamente el 27 de mayo del 2003, bastante joven. Yo puse a las 18:30, ¿no? En Pilar, ¿no? en la provincia de Buenos Aires, en las afueras de Buenos Aires, a unos 50 kilómetros, creo que está más o menos Pilar, ¿no? Desde chico le gustó correr en autos. De hecho el padre es abogado, pero había corrido carreras un poco como amateur y en categorías así menores del automovilismo argentino. Y bueno, empezó corriendo en karting y se destacó siempre como corredor y ganó la disciplina de karting en los Juegos Olímpicos de la Juventud de Buenos Aires junto a María García Puig. En el año 2018, ¿no? Cuando se hicieron los Juegos Olímpicos de la Juventud en Buenos Aires, que fueron los primeros Juegos Olímpicos que se hicieron en Argentina, o que fueran de la juventud, ¿no? Después debutó en monoplazas en la Fórmula 4 española con el equipo Drivex o Drivex, no sé cómo se dice, y ganó una de las 4 competencias en las que se presentó. Al año siguiente en España, de donde se había mudado a España, ¿no? Participó tiempo completo en este campeonato, siendo campeón con casi 100 puntos de ventaja, y tuvo 11 victorias en 21 carreras. También debutó en 2 campeonatos continentales, la Eurofórmula Open y la Eurocopa de Fórmula Renault. Bueno, después corrió en varias otras categorías, el Toyota Racing Series en Nueva Zelanda. Finalizó tercero, logró un triunfo. Después corrió la Eurocopa de Fórmula Renault, donde fue invitado. Y se llevó la victoria en la primera carrera de la temporada en Monza. Después corrió en Resistencia, que son los autos que corren en Le Mans, ¿no? Bueno, después corrió en la Fórmula 3 y como obtuvo algunas buenas victorias y un buen rendimiento en ese campeonato, el año pasado, en lo que sería el 2023, en Twitter, o en lo que era Twitter, ahora sería X, comenzó un hashtag en las redes sociales que Franco Colapinto a la Fórmula 2, ¿no? A Fórmula 2, en la cual la gente pidiera que apareciera un sponsor que lo ayudaran, ¿no? Entonces aparecieron celebridades como Martín Migoya, el fundador de la empresa informática Globant, ¿no? Que es una multinacional argentina, un unicornio argentino. Y bueno, el artista musical Bizarrap se sumaron a la campaña. Entonces consiguió algunos sponsors y logró saltar a la Fórmula 2. Él es piloto de lo que se llama la Academia Williams, que son de formación de pilotos a partir del 2023. Y bueno, lo habían invitado a subirse a un Fórmula 1 y bueno, finalmente el otro titular de Williams, segundo piloto de Williams, Logan Sargent, un norteamericano, tuvo varios accidentes donde uno destruyó el auto, que era un costo de $2 millones, y lo echaron y lo reemplazaron por Franco Colapinto. Franco Colapinto ya tenía lo que se llama la superlicencia de la FIA, que hace falta, es una superlicencia que hace falta para correr en Fórmula 1, ¿no? Entonces, bueno, debutó en el Gran Premio de Italia del 2024, donde logró terminar, y después corrió en el Gran Premio de Azerbaiyán, donde consiguió puntos por primera vez, y después hacía como desde 1981 o 82 que Carlos Reutemann había conseguido los últimos puntos para un argentino en Fórmula 1. Y hoy estoy grabando esto y Franco Colapinto corrió su tercer carrera, en la cual partió en el puesto 12, llegó a estar sexto, pero
Después terminó la carrera en el puesto 11, pero bueno, tuvo elogios de algunos de sus rivales. Uno de ellos, el mexicano Checo Pérez, que hace muchos años está en esta categoría, que estaba detrás de Colapinto en la largada y dijo: voy por Colapinto, que me parece que Colapinto está andando lento, y estuvo un montón de vueltas intentando pasar a Colapinto y no lo pudo pasar, y después al final le dijo a su equipo: no puedo pasar a Colapinto, es demasiado bueno. Así que fue un elogio, a pesar de que después Colapinto se detuvo en boxes para cambiar neumáticos y Checo Pérez lo pasó y terminó 10º, y el argentino quedó fuera de los puntos. Pero bueno, fue evidentemente Colapinto terminó adelante de un montón de su propio compañero de equipo y de un montón de corredores mucho más experimentados que él, ¿no? Y recordemos que tiene un Williams que no es el mejor de los autos en la categoría. Así que, bueno, está haciendo un buen papel hasta ahora, aunque no se sabe si va a correr el año que viene. Pero bueno, vamos a mirar la carta de Franco Colapinto para ver qué correlación tiene esta carta con el destino que está teniendo él. Y bueno, acá tenemos la carta de Franco Colapinto. Si nació a las 6 o 6 y pico de la tarde, nos da un ascendente Sagitario, lo cual tiene todo el sentido, porque el ascendente Sagitario, el destino del ascendente Sagitario es aprender lo sagitariano, y tiene que ver con, Sagitario tiene que ver con varias cosas, pero una de ellas es la aventura, ¿no? Y otra de las cosas que tiene que ver es con el extranjero, y Franco Colapinto vivió una buena parte de su vida en el extranjero, corriendo en el extranjero, arriesgándose en el extranjero. Se sabe que Sagitario es un signo de fuego, que le gustan las emociones fuertes, que es un signo muy muy optimista, ¿no? Que cree que todo le va a salir bien, digamos, para subirse a un auto de carrera de donde uno se puede romper todos los huesos. Hay que tener un cierto optimismo, ¿no? Si las personas pesimistas probablemente dirían: no me subo a un auto de carrera porque voy a terminar mal, me va a terminar lastimando, ¿no? Y vamos a mirar dónde está, el Sol, por supuesto, está en Géminis, sabíamos que era geminiano, y la Luna, si él nació a esta hora, esto es una discusión que hubo un poco online, quedaría en los 0 grados de Tauro. Algunas personas decían que no podía ser que naciera a esa hora porque debería tener una Luna en Aries, que lo hace como competir. No necesariamente, una Luna en Tauro también puede decir, hay otros factores en la carta que explican un poco su afán por competir, y eso no necesariamente tiene que ser la Luna, ¿no? Es decir, si esto fuera tan literal, no habría, digamos, podríamos decir, en el deporte motor no habría nadie con Luna en Tauro. Estoy seguro que, digamos, todas las lunas están representadas, ¿no? No hay que ser tan esquemático con respecto a no puede ser que tenga esta luna, o no puede ser que tenga tal signo o tal planeta en tal signo, porque si no, no sería corredor de autos. Hay que ver toda la carta, ¿no? Y la luna en Tauro, por supuesto, está bien aspectada porque está no aspectada, sino que está bien posicionada porque está en el signo está ensalzada, ¿no? En Tauro, ¿no? Así que es una buena luna. La luna también, digamos, una luna en Tauro nos dice que probablemente él nació en una buena familia, que tenía un buen pasar económico, o donde por lo menos él sintió una cuestión de abundancia, que los padres lo apoyaron, ¿no? Que lo mandaron a correr al exterior y todas esas cosas, ¿no? El Sol está en la casa 6, con lo cual marca un poco la importancia. Yo esto es algo que mencionaba cuando hablé de Franco Colapinto, de la carta del debut. Yo ya hice un video acerca de Franco Colapinto, que tuvo un muy buen debut en la Fórmula 1. Y y decía que la Fórmula 1 y el deporte motor en general tiene mucho que ver con lo que sería el eje Virgo / casa 6, si lo tomamos así, desde un punto de vista más moderno, ¿no? De hacer la correspondencia entre casa y signo, porque tiene que ver con toda esta cuestión de optimizar sistemas, ¿no? Es decir, tendemos a creer que el deporte motor quizás es un deporte espectacular, muy de Marte, muy de arriesgarse, de pasar al límite, pero en realidad es un deporte que es casi aburrido, en el sentido de que, por ejemplo, la carrera de hoy eran 62 vueltas y había que correr las 62 vueltas al límite, digamos, frenando en el punto exacto, digamos, lo más cerca de la pared, pero sin chocar con la pared, ¿no? Entonces la cuestión es bajar una décima de segundo en cada vuelta para ver si dentro de 20 vueltas puedo pelearle la posición al que tengo adelante. Es decir, hay cosas espectaculares, pero es una cuestión que es como muy de casa 6, muy aburrida, muy de repetir y del detalle, ¿no? Es decir, el auto que gana no es el que tiene 3 o 4 detalles mejor optimizados que los otros, y la diferencia entre el primero y el último es muy poca en un Fórmula 1. Hay pequeños detalles, que todo eso tiene que ver con la casa 6, que están mejor optimizados, ¿no?
Y bueno, Franco tiene el Sol en casa 6, lo cual lo hace ser, digamos, lo hace ser detallista, lo hace ser seguramente obsesivo, muy concentrado en el trabajo, muy concentrado en la rutina de todos los días. Recordemos que la casa 6 tiene que ver un poco con la rutina de trabajo, no tiene que ver con la carrera sería la casa 10, ¿no? Pero la casa 6 es lo que sería estar en la oficina, dedicarle tiempo a las cuestiones de trabajo, estar sentado, bueno, para la mayor parte de la gente sería estar sentado en el escritorio trabajando, pero para un corredor de Fórmula 1 o un corredor de autos es estar, un piloto, ¿no? Sería estar corriendo, probando, digamos, ajustando, haciendo los ajustes, ¿no? Conduciendo el auto, entrenándose, etcétera. Recordemos que los pilotos tienen que hacer también un entrenamiento muy grande de todo lo que es el cuerpo, ¿no? Porque reciben unas presiones, sobre todo en el cuello, digamos, cuando tienen esos cascos re pesados que el cuello, digamos, la cabeza se le va con la fuerza de gravedad tremenda que hay en las curvas y tienen que tener un cuello muy, muy fuerte, digamos, que se entrenan especialmente, ¿no? Bueno, podemos ver algo interesante que es que Plutón, si esta es la hora de nacimiento, le queda clavado en el ascendente, ¿no? A 2 grados del ascendente. Esto es interesante porque Plutón, las personas que tienen Plutón en el ascendente, por un lado, Plutón es un planeta ambiguo en este sentido, porque por un lado es un planeta que tiene mucho magnetismo, pero por otro lado tiene, bueno, esta energía oscura, energía de transformación, energía de muerte, ¿no? Entonces una persona con Plutón así en el ascendente puede verse como una persona como muy tóxica, o una persona que tiene mucho magnetismo, ¿no? Estoy pensando, a ver, yo hay gente que conozco. Bueno, una de las que tiene Plutón en el ascendente es Lourdes, la cantante de Bandana, que bueno, se destacó un poco como la líder de Bandana en el escenario, tenía un gran magnetismo, y bueno, ella salió de un reality show, recuerdan, y digamos, llamó mucho la atención, había como, no sé, cientos de chicas que querían ser parte de Bandana, y ella fue una de las elegidas, ¿no? Y bueno, si Franco Colapinto tiene Plutón en el ascendente, esto nos estaría diciendo que bueno, que tiene por un lado un gran magnetismo con las masas y ese tipo de cosas. Y también nos da una energía plutoniana en el sentido de, digamos, hay gente que dice, bueno, ¿cómo alguien puede arriesgar su vida subiéndose a un auto sabiendo que se puede matar en cualquier curva? Bueno, con Plutón en el ascendente la persona es como que todo lo que es el trato diario con la muerte, digamos, puede ser algo, digamos, que la persona se sienta cómodo, ¿no? Entonces, esto nos marca mucho digamos, la vocación de él que tiene que ver con esa cuestión de arriesgarse, de buscar no buscar la muerte, sino que esté la muerte siempre rondando, bueno, con un Plutón en el ascendente esto no sería nada raro, ¿no? Bueno, dijimos que el ascendente sería Sagitario, entonces hay que ver el regente del ascendente que es Júpiter, que está en la casa 9 en Leo. Cuando el regente del ascendente está en la casa 9, esto nos marca que para la persona es natural, digamos, todo lo que tiene que ver con la casa 9, es decir, sobre todo en este caso todo lo que tiene que ver con el extranjero, vivir en el extranjero, trabajar en el extranjero, destacarse en el extranjero. Además fíjense que el regente del ascendente está en Leo, es importante el signo en el cual está el regente del ascendente porque da como un subtono al ascendente, ¿no? Entonces él tiene como un subtono leonino en su ascendente, lo cual le da un poco su cualidad un poco de estrella, ¿no? Es decir, se volvió una celebridad instantánea en la Argentina y en otros países latinoamericanos por ser un representante del país y del continente en la Fórmula 1. Y fíjense algo muy interesante, que el regente del ascendente, que es Júpiter, es decir, Júpiter tiene que ver un poco con, más allá de que sea el regente del ascendente, tiene que ver con la expansión, la riqueza, la buena fortuna. Está en oposición a Neptuno, ¿no? Entonces Neptuno, una de las cosas que tiene que ver es con las masas. Y fíjense que Franco Colapinto, bueno, consigue un poco los sponsors para entrar en la Fórmula 2 a partir de una campaña masiva que en las redes sociales de Franco Colapinto a la Fórmula 2, donde consiguió apoyo. Y esto yo creo que marca que su cualidad un poco de ídolo que está teniendo, ¿no? Es decir, es una persona que puede tocar un poco el inconsciente colectivo, las masas, todo eso funciona a partir de él, ¿no? Él tiene aparte de Neptuno en la casa 3 es la comunicación, ¿no? Esto explicaría, decía, la vertiginosa carrera de Franco Colapinto, quien en el año 2018 estaba corriendo en karting como juvenil y 6 años después es un piloto de Fórmula 1. Fíjense que el medio cielo está en los 26 grados de Leo, ¿no? Bueno, un medio cielo en Leo nos habla de una persona que naturalmente va a lograr un lugar de importancia, que se va a destacar, que va a brillar, ¿no?
que los demás lo van a tener quizás en una posición de central, lo van a dejar ocupar el centro. Y fíjense que un piloto de Fórmula 1, para que haya un piloto de Fórmula 1 hay un montón de personas que trabajan para él, los mecánicos, los ingenieros, los dueños del equipo, los sponsors, y están todos. Es como que el piloto de Fórmula 1 es la persona emergente, la que está un poco, recibe las cámaras, pero hay todo un equipo trabajando atrás, ¿no? Eso es muy del rol de Leo. Y está a los 26 grados de Leo, que sería el tercer decanato de Leo, y esto es interesante porque en astrología tradicional el tercer decanato de Leo está regido por Marte, ¿no? Entonces el significado de este decanato de Leo es victoria gloriosa en cualquier campo, descubrimiento, salida a la luz de cualquier tipo de enemigo o agresor, heroísmo, ¿no? Es decir, es una combinación de las energías leoninas, de alguien que ocupa un lugar central o que brilla, y bueno, Marte, que es un poco tiene que ver con la lucha, con alguien que se esfuerza por alcanzar sus propios objetivos, alguien que, bueno, Marte también Leo también tiene que ver con justamente destacarse, la gloria, ser la persona que más brilla, es una persona que tiene éxitos en luchas o peleas o competiciones, ¿no? Así que bueno, Franco Colapinto ganó ahora en Fórmula 1 le está yendo bien, pero ganó en un montón de categorías inferiores, fue campeón en esa Fórmula Renault española, la Fórmula 4 española, fue campeón en karting, ¿no? Ese tipo de cosas. Con un medio cielo en Leo regido por Marte, es un excelente medio cielo para alguien que se dedica a las competiciones. Bueno, si vamos al resto de los planetas, tenemos una cuestión interesante, que es que tienen Mercurio y Venus en conjunción partir en los 13 grados de Tauro, en la casa 6, ¿no? Hay algo curioso, porque yo hice el anteúltimo video que hice es el video acerca de lo que significa Mercurio en Tauro. Y Mercurio en Tauro tiene fama de ser un Mercurio lento, ¿no? Es un Mercurio de tierra y Tauro es un signo lento, ¿no? Y es raro que, un piloto de Fórmula 1 necesita tener unos reflejos increíbles, ¿no? Entonces quizás no sería el mejor Mercurio para un piloto de Fórmula 1. Ahora, ese Mercurio está en conjunción a Venus, y si tomamos la secta, ¿no? Es decir, la secta divide las cartas en diurnas y nocturnas. Esta es una carta nocturna, y entonces, por lo tanto, el benéfico de secta es Venus. Entonces ese Mercurio que tiene que ver con los con los reflejos, con los viajes cortos, todas esas cosas que tiene que ver Mercurio, acá está en conjunción con el benéfico de secta, ¿no? Así que es el mejor planeta, está en conjunción con el mejor planeta, ¿no? Además, Venus está domiciliado, ¿no? Con lo cual nos habla de una persona que va a tener una buena fortuna en general, ¿no? También estos planetas están en la casa 6, ¿no? Y podemos ver que estos dos planetas son el punto focal de una T cuadrada, que es la T cuadrada que se da entre Júpiter, la oposición entre Júpiter y Neptuno que mencioné antes. Los dos están en cuadratura a la conjunción Venus-Mercurio, ¿no? Entonces esto nos marca que hay mucha energía que viaja. Fíjense que Mercurio sería el planeta que para mí rige todo lo que tiene que ver con las competiciones, el conducir, ¿no? Y todo ese tipo de cosas, conducir autos y eso. Y acá es el planeta focal junto con Venus de una T cuadrada, o sea que hay mucha energía que va hacia ese Mercurio, ¿no? Que es cierto, está en Tauro, no sería el mejor signo para un corredor, pero bueno, también Tauro da estabilidad. Es decir, una de las cosas que tiene Franco Colapinto, es decir, los pilotos a veces pueden ser espectaculares y chocar, ganar algunas carreras en forma espectacular y otras chocar y romperse todo, como hacía Senna y eso. O pueden ser pilotos regulares que terminan todas las carreras y que van sumando puntos y experiencia, ¿no? Pero que Colapinto parece ser de este segundo, ¿no? De este segundo grupo, de alguien muy regular, donde quizás no haga cosas súper espectaculares, pero termina y es confiable, ¿no? Que esto también tiene que ver mucho con estos planetas que tienen su casa 6, ¿no? Después, Saturno, que es el maléfico de secta, está en la casa 7. Esto nos habla de que por un lado nos puede hablar de socios experimentados. Quizá él corre con el otro piloto de Williams es Albon, quien tiene hace un montón de años que está en la Fórmula 1. Pero también nos puede hablar de impedimentos con respecto de la pareja. Yo no sé cómo está la vida amorosa de Colapinto. Quizás no pueda dedicarse mucho a tener novia y eso, si anda de acá para allá viajando por el mundo corriendo carreras, ¿no? Puede hablarnos de esto. Por último podemos ver el eje de los nodos. Por último no, hay varias cosas más para ver. El eje de los nodos nos
marca que el nodo sur está en casa 12, el nodo norte está en casa 6. Es otra cuestión que fortalece la casa 6, ¿no? Es decir, el nodo norte es el nodo evolutivo. Entonces esto nos habla de una persona que tiene que aprender a no perderse en cuestiones, digamos, trascendentes, sino que tiene que poner que sería la casa 12 en este punto, cuestiones que tienen que ver con escapismo, con decir, no, yo me voy a meditar al Himalaya y me retiro del mundo, eso sería la casa 12. Sino alguien que tiene que concentrarse en la casa 6, bueno, como decía antes, en optimizar sistemas, en trabajar, en la rutina del trabajo. Y como dije anteriormente, el deporte motor en general y la Fórmula 1 y todo eso tiene muchísimo que ver con la casa 6. Es un trabajo de optimización continua del auto, es decir, cómo podemos hacer para bajar una décima de segundo por vuelta, que digamos, bajemos un milímetro al alerón, cambiemos 2 grados, tal cosa, la suspensión, ¿no? Y probemos. Es un trabajo así aburrido, repetitivo, para intentar hacer el mejor, para tener el mejor resultado, ¿no? Algo que me parece interesante es que Marte está en la casa 3 también, la casa 3 es la casa de los viajes cortos, que tiene que ver con los automóviles. Un Marte en la casa 3 es una persona que de alguna manera se hace competitivo arriba de un automóvil, que quiere ganar en los viajes cortos, ¿no? Marte en la carta de un hombre, sobre todo, tiene que ver con aquello que yo siento que me hace, digamos, poderoso, que me hace mejor que los demás, donde yo compito con los demás. Entonces, Marte en la casa 3 nos habla de alguien que quiere ser como muy... que quiere desarrollar todo lo que tiene que ver con la comunicación, o también nos habla de alguien que, acá literalmente está hablando de alguien que compite, conduciendo un auto, ¿no? Conduciendo un vehículo, ¿no? Que eso sería casa 3 en cierta forma. Me olvidé de decir, el Plutón en el ascendente también Plutón tiene que ver con la gente muy rica, ¿no? Con la gente muy poderosa, ¿no? Y bueno, si Colapinto llegó a la Fórmula 1 es porque tuvo apoyo de gente importante y gente poderosa y sponsors que pusieron mucho dinero, ¿no? Y bueno, esto tiene tiene una correlación con ese Plutón en el ascendente, ¿no? Es una persona que atrae energía plutoniana, para bien o para mal. En este caso sería para bien, porque necesita mucho dinero y ese mucho dinero apareció, pero puede también en algún momento de su vida que Plutón se manifieste de un lado no tan positivo, ¿no? Porque Plutón es un planeta muy, muy tóxico, muy oscuro. Ya que mencioné la casa 3, fijémonos que la cúspide de la casa 3, que tiene que ver con lo que sería tiene que ver con muchas cosas, tiene que ver con hermanos, con la comunicación, tiene que ver con el vecindario, pero también tiene que ver con los automóviles y el correr de las carreras de auto. Eso para mí tiene mucho que ver con la casa 3, ¿no? Está en el grado 2 de Acuario, en el grado 1 de Acuario. Y fíjense que ahí está Plutón, ¿no? Con lo cual ingresó Plutón en la casa 3, y cuando Plutón entra en una casa, por un lado destruye cosas que tienen que ver con esa casa, pero por otro lado empodera, ¿no? Entonces se dio el caso de que, Franco Colapinto llegó se empoderó de alguna manera, llegó a la categoría más importante del automovilismo mundial y se codea con la gente más poderosa del automovilismo mundial, ¿no? Y no es casualidad, todas estas cosas las trae Plutón. O Plutón, cuando pasa por una casa, suele traer ese tipo de cosas, ¿no? Por último, no mencioné Urano. Urano está en la casa 4. La casa 4 nos habla del hogar, cuál es mi hogar, ¿no? Y una persona, es claro que el concepto de hogar, cuál es el hogar, cuál es su tierra, de Franco Colapinto es un poco anticonvencional. No es una persona que haya vivido en la misma casa o que viva con sus padres, o un argentino de 21 años generalmente vive en el mismo barrio que en la casa de sus padres, todavía no se fue a vivir solo, ¿no? Y él vive hace un montón de años en el extranjero, estuvo viviendo de acá para allá. Es decir, Urano siempre nos trae que la casa en la cual estuvo Urano hay una cierta cuestión poco convencional, ¿no? Es decir, la persona es como que no siente que no puede hacer lo que hace todo el mundo en esa área, ¿no? Entonces también hay una cuestión de que él pudo competir en Europa porque tiene el pasaporte italiano por la familia italiana, los ancestros italianos que tuvo. Esto es muy común entre los argentinos, tener pasaporte italiano o español que le viene de los ancestros. Y
Bueno, en el caso de Franco Colapinto también tiene que ver con eso. Decía, algunos decían el piloto italo-argentino Franco Colapinto, él decía, no, yo soy argentino, pero bueno, también tiene un pasaporte, tiene doble nacionalidad, ¿no? Todo, si la casa 4 tiene que ver con si tomamos los tránsitos, en este momento Júpiter está transitando exactamente por los 20 grados de Géminis, ¿no? Entonces quiere decir que pasó hace unas semanas por el descendente de Franco Colapinto. Se puede decir que Franco Colapinto tuvo fortuna en encontrar un socio o alguien, digamos, bueno, encontró un equipo de Fórmula 1 que lo contrató cuando su Júpiter estaba transitando su descendente, ¿no? Es decir, consiguió que aparezca el otro que lo complementa, para el caso de un piloto de Fórmula 1 sería el equipo quizás. Y así que bueno, eso es un tránsito con ese Júpiter angular que le trajo suerte. Así que, bueno, amigos, no quiero hacer una lectura súper larga, creo que esto es lo más interesante, ya dije las cuestiones más interesantes. Y bueno, de vuelta le vuelvo a agradecer a mi colega Juan Cruz Sirios que consiguió la hora de nacimiento, porque ahora tenemos mucho más datos para hablar de Franco Colapinto. Yo iba a hacer este video pero sin la hora de nacimiento, que no iba a decirme mucho, ¿no? Y ahora se entiende muchísimo mejor su carta y bueno, creo que es una muy buena carta para lo que está haciendo y creo que digamos, va a ser una persona que se va a destacar en lo que hace. Ya obviamente al estar subido en Fórmula 1 y haber logrado puntos ya se destacó, pero creo que va a seguir, ¿no? Porque veo que es una buena carta para esto. Así que bueno, como siempre vamos a parar acá, como siempre les agradezco por haberme acompañado. Y bueno, les pido que si les gusta mi contenido, si les gustó este video, me den un like, un me gusta, o si les gusta el contenido de mi canal, que se suscriban y toquen la campanita. Y bueno, nos vemos en el próximo video. Muchísimas gracias.